Ya, ahora sí. Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nosotros somos del grupo número 4 de la Universidad Central de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Estamos en el curso de nivelación en la materia de lengua y literatura. El día de hoy vamos a exponer acerca de los signos de puntuación y también de las reglas ortográficas. Como primer punto tenemos la acentuación. La acentuación de las palabras en español permiten determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se representa mediante una tilde y puede colocarse sobre las 5 vocales A, E, I, O, U. Cada palabra puede llevar solo una tilde. Como conocemos, tenemos 3 tipos de palabras: agudas, llanas, graves o esdrújulas. Y también tenemos en las agudas la sílaba tónica en el último lugar. Por ejemplo, caracol, que lleva énfasis en su última sílaba, col. Cuando las palabras agudas tienen tilde, las palabras siempre van a terminar en vocal N o S, y estas pueden ser como colibrí, sartén, compás. Las palabras llanas o graves tienen su sílaba tónica en el penúltimo lugar. Por ejemplo, ventana, que tiene énfasis en la sílaba tam. Cuando llevan tilde, las palabras graves no terminan en NS o vocal, y estas pueden ser, por ejemplo, cáliz, árbol y túnel. Las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Por ejemplo, bolígrafo. Siempre las palabras esdrújulas van a estar tildadas. Y como por ejemplo tenemos sábado, médico y pájaro. La tilde diacrítica. La tilde diacrítica se coloca sobre todo en las palabras monosílabas que tienen un par homónimo y que buscan diferenciarse una de la otra por su grafía. Por ejemplo, él es el chico que está esperando para entrar en esta sala. Me han pedido que te dé este ramo de flores. Te he llamado para tomar té. Signos de interrogación, coma. Cuando la coma coincide con el cierre de una interrogación, hay que escribirla, siempre después de este. Si se bulto, quien lo hubiera sospechado, era un ávido lector de novela romántica. En estos casos, la coma va pegada al signo de interrogación. No se deja ningún espacio en blanco entre medias. Es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. Es quizás el signo que más se usa y el que provoca más errores. Enumeración. Faltaría que traigan platos, cubiertos, gaseosas y vino. Las fechas de exámenes son en marzo, agosto y diciembre. Sofía, Laura, Irene y Beatriz se reunieron como cada sábado. Habrá rifas, sorteos, mucha comida y viejos amigos a los que no vemos de hace mucho tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación que se emplea para indicar los diversos tipos de relaciones, sintáctica o semántica, que se puede establecer entre distintas unidades lingüísticas. Es representado por una coma encima de la cual se coloca un punto. Se utiliza para hacer una pausa mayor que la coma. Separa oraciones que están precedidas por una coma y separa enunciados que pueden tener significados diferentes. Por ejemplo, no te vayas, todavía no he terminado contigo. Ha buscado todas las alternativas posibles. No hay nada que reprocharle. No vale la pena ir a pie. Estamos muy lejos. El punto. Es un signo que se usa en los textos para interpretar y comprender un mensaje. Existen 3 clases de punto: punto seguido, punto aparte y punto final. Es el signo de puntuación que genera la pausa más larga con relación a los demás signos de puntuación. Tenemos el punto seguido, que es aquel que divide oraciones encapsulándolas en pequeñas ideas compuestas. El punto aparte, que es el punto que marca el cierre de un párrafo para dar inicio a otro. El punto final es el que cierra un texto, ya sea al finalizar un apartado, un capítulo o el texto en su totalidad.
Aquí podemos observar un ejemplo de un texto donde se encuentra un punto seguido, punto aparte y punto final. Signos de interrogación. Los signos de interrogación son signos ortográficos dobles que se utilizan para indicar que enunciado se transforma en una pregunta. Se escriben pegados a la primera y a la última letra de la expresión que marque. Deben dejarse un espacio entre las palabras que lo preceden. Después de los signos que indican el cierre de interrogación, nunca se pone punto. Usos de los signos de interrogación. Vocativos. Cuando un vocativo ocupa la primera palabra de la oración y fuera de la expresión interrogativa. Como por ejemplo, Rodolfo, ¿por qué has llegado tarde? Uso de expresiones con apéndices informativos. Expresiones que expresan la interrogación de confirmar o negar algo. Por ejemplo, Juan llegó esta mañana, ¿no? Oraciones con expresiones introductorias, tales como en cuanto a, con respecto a, en relación con referencia a. Por ejemplo, con respecto a tu viaje, ¿cuándo debes partir? Cuando ocurren varias preguntas. Si se escriben varias oraciones seguidas con signos de interrogación, pueden ser consideradas cada una de ellas como enunciados independientes o bien como partes de una única oración. Por ejemplo, cuando son consideradas como enunciados independientes, tenemos ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo te quedas? Y cuando son consideradas como partes de una única oración, tenemos cuando me encontró, me preguntó, ¿qué ha pasado de ti? ¿Todavía vives en Madrid? Ya, los signos de puntuación o admiración de la exclamación se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etcétera. Se escribe este signo de exclamación para indicar el principio y el final de una exclamación. Este signo tiene la función de expresar en la escritura la entonación y la exclamación de un enunciado. Ya. Los ejemplos en donde podemos encontrar estos signos de exclamación son los siguientes. Por ejemplo, el momento en que nosotros vamos a exclamar o expresar, entre muchos otros, los efectos o emociones de los seres humanos. Por ejemplo, la alegría. Saqué un 10 en el examen de anatomía. Ese sería un ejemplo. De sorpresa, por ejemplo, miren, ese hombre es un actor. De enojo, ya cállese de una vez. De tristeza, qué pena que perdieron el partido. De miedo, por ejemplo, corran. Ya, el paréntesis. El paréntesis los ocupamos como signo ortográfico, doble compuesto por signos simples, uno de apertura y el otro de cierre, que aparecen acotando una oración que se intercala entre otra, con la que está relacionada, o en expresiones matemáticas también pueden aparecer en ocasiones solo de cierre, por ejemplo, el momento de numerar. Ya, ejemplos de estos signos de paréntesis. Al momento en que nosotros, por ejemplo, podemos citar una fecha, ocupamos el paréntesis. Por ejemplo, Rosario, 29 de noviembre de 1944. O al momento de nosotros realizar ecuaciones matemáticas, ponemos el paréntesis matemático. Por ejemplo, en paréntesis 5 más 6, cierro paréntesis que multiplica 2. Y en el paréntesis de siglas, por ejemplo, ponemos las siglas y entre paréntesis ponemos el nombre completo de estas siglas. Los puntos suspensivos. Cuando los puntos suspensivos se ponen para darle final a un enunciado, el término que sigue después de estos se debe escribir con mayúscula inicial. Aquí podemos observar ejemplos de los puntos suspensivos. Las comillas. Las comillas se utilizan en el texto con índole investigativo, cuando se quiere citar algo al pie de la letra o se quiere resaltar con algún sentido irónico y para indicar que otra palabra pertenece a otro idioma. A continuación, también les voy a hablar sobre el uso de las mayúsculas.
Iniciamos con ¿qué son las mayúsculas? Las letras mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor y se utilizan solo en posición inicial de la palabra. ¿Para qué sirven las mayúsculas? La mayúscula se justifica solamente por el deseo de expresar con ella exaltación, interés personal o colectivo, respeto, veneración, etc. ¿Cuándo usar las mayúsculas? Las mayúsculas se usan en los nombres propios de personas, ciudades y países, los apellidos y los apodos, los sustantivos que designan entidades como organismos administrativos, edificios, monumentos, entre otros. En los textos jurídicos y administrativos tenemos sentencias, certificados, instancia y decretos. El uso de la mayúscula se da en la inicial en función de la puntuación. Se inicia un escrito y después del punto, la palabra que sigue a un signo de interrogación o de exclamación, si estos están seguidos de coma, punto y 2 puntos, y de la palabra que va después de los 2 puntos. Aquí también tenemos un ejemplo sobre estas funciones del uso de la mayúscula. También tenemos el uso de la mayúscula en palabras o frases enteras. Estos se dan en las portadas de sus libros impresos, en los títulos de sus divisiones, en títulos de diarios y revistas y finalmente en siglas y acrónimos. Gracias. El uso de las mayúsculas. Ya, cuando ocupamos las mayúsculas son en nombres de fiestas religiosas y populares. Por ejemplo, el momento en que nosotros decimos la Navidad, escribimos, por ejemplo, la batalla del 24 de mayo o en fiestas populares como el carnaval. También los ponemos en mayúscula los nombres de estrellas, planetas o astros. Por ejemplo, planetas ya sea Marte, Júpiter, van con mayúscula. También se ven con mayúsculas las abreviaturas, por ejemplo, al momento en que nosotros vamos a escribir doctor, magíster, PDH. Ya, al escribir números romanos también las ponemos en mayúsculas, por ejemplo, los siglos. ¿Cuándo no van las mayúsculas? Ya. Al momento en que nosotros escribimos los días de las semanas, los meses del año, las estaciones del año, también al momento en que escribimos los gentilicios como mexicano, chileno, dominicano, colombianos. Al momento en que escribimos las lenguas como el español, el quichua, el inglés y el catalán. También las asignaturas académicas como la literatura, la lingüística, la biología, la matemática y la física y la química. También a lo que vamos a escribir los partidos políticos o sus afiliados van con minúscula como republicano, libertad o demócrata. Los puntos cardinales norte, sur, este, oeste también van con minúscula. El uso de la B. Se escriben con B. Las terminaciones aba, abas, ábamos, abáis, aban de los verbos de la primera conjugación. Por ejemplo, estábamos, alababan, abas. Se escriben con B. Los derivados de los verbos caber, beber, haber, sorber, deber, saber. Por ejemplo, sabía, debía, había. Siempre se escribe B ante las combinaciones al, ar, ur. Por ejemplo, albaricoque, árbol, urbanización. Una excepción de esto sería alveolo. Se escribe con B los grupos de consonantes MB, BL, BR. Por ejemplo, hambre, ambiente, cable. Uso de la V. Todas las palabras terminadas en vira, viro, víbora, a excepción de víbora, se escriben con V. Por ejemplo, herbívora, omnívoro. Todos los adjetivos terminados en aba, abo, iba, ivo, eva, evo. Por ejemplo, compasiva, defensivo. Se escriben con V las palabras que empiezan con vice, bis, vi. Por ejemplo, vicealcaldesa, virolo. También se escriben con V las formas verbales del pretérito perfecto,
siempre de los verbos andar, estar, tener. Por ejemplo, anduvieron, estuvimos. Se escriben con V todas las formas verbales de vivir, hervir y servir. Por ejemplo, vivíamos, servían, hervía. Después de las sílabas iniciales ya, ye, yo, yu, se escribe con V. Por ejemplo, llévame, lloviendo, lluvia. Se escriben con V todas las formas verbales del verbo ir, excepto el pretérito imperfecto iba, ibas. Por ejemplo, vamos, va, voy. Los grupos clav y equip no son sílabas y se escriben con V. Por ejemplo, clave, equivocación, clavados. El uso de la C. Se escriben con C las palabras que en singular terminan con Z. Al pasar al plural, cambian la Z por la C, antes de la E y la I. Por ejemplo, maíz, maíces, raíz, raíces. También se escriben con C las palabras terminadas en asio, asia, isia, isie, isio y sus derivados, excepto asia, atonomasia, eutanasia, gimnasia, potasio y las conjugaciones del verbo liciar. Por ejemplo, caricia, inicio. Se escriben con C las terminaciones de los diminutivos cito, cico, sillo, excepto en las palabras que ya tienen S en la sílaba final. Por ejemplo, panecillo, pulgarcito. La terminación ción, cuando la palabra tiene un afín terminado en dor o tor, se escriben con C. Por ejemplo, coordinador, coordinación. Se escribe con C los verbos que terminan en cir y ducir. La excepción a esta norma es del verbo asear. Ejemplo, resarcir, decir, surcir, conducir, deducir, producir y traducir. Se escriben con C las palabras que terminan en ansia, ansio, encia. La excepción a esta norma son los verbos ansia y el nombre, hortensia. Ejemplo, extravagancia, fragancia, constancia, distancia, indulgencia, condidencia, influencia, decadencia, esencio y cansancio. Reglas ortográficas de la S. La pronunciación de la S tiene la particularidad de que varias de algunos lugares del mundo de habla hispana, la diferencia mayor se encuentra entre el uso de la letra en Latinoamérica y en España, donde el segundo en ocasiones tiene una tendencia en usar la sonoridad de la letra Z por la S. Cuando la primera sílaba es sub, llevará S, las dos veces, subsidio, subsecuente, subconjunto, subversio y subcampeón. Todos los verbos pronominales terminan en erse a erse, que refiere a una acción sobre el mismo ejecutor, llevan S. Aplicarse, comerse, acejarse, tomarse, meterse y robarse. Reglas ortográficas de la Z. Se escriben con Z los adjetivos y sustantivos terminados en as, que disgan, cualidades, locuaz, vivas, mordaz, tenaz, audaz, capaz, voraz. Se escribe con Z los sustantivos terminados en sufijo asgo. Ejemplos: almiratazgo, liderazgo. Se escriben con Z los sustantivos de origen verbal terminado en ansa. Se escriben con Z, seguido los C, los verbos irregulares que terminan en hacer, eser, o ser y usir, cuando están conjugados en primera persona singular, yo, del presente del indicativo o en cualquiera de las personas del presente del subjuntivo. Hay algunas excepciones a esta regla. Los verbos satisfacer, coser, hacer y los derivados de los últimos dos verbos. Ejemplo: nazca, permanezco, conozca, favorezca y conduzco. Las palabras que terminan con los sufijos aso, azón, asgo, hizo y suelo. Ejemplo: golazo, picazón, mecenazgo, olvidadizo y jovenzuelo. Reglas para el uso de la G. Se escriben con G tanto las palabras que comienzan por geo como las que terminan en gía, excepto bujía, lejía, herejía. Un ejemplo del uso de la G es paleontología, geografía, energía, cirugía, pedagogía, biología, geología, geométrica, meteorología, geólogo, ecología, zoólogo.
Se escriben con G los verbos terminados en ger y gir, menos tejer y crujir. Por ejemplo, recoger, rugir, proteger, coger, exigir, sumergir, encoger, elegir, dirigir. Y con J, tejido, crujido y tejer. Se escriben con G las palabras que terminan en ger, gir y gerar. Por ejemplo, proteger, afligir, agilerar. Y también tenemos excepciones como mujer, tejer, crujir y desquigerar, las cuales se escriben con J. El uso de la J. Se escribe con J las palabras terminadas en age, eje. Por ejemplo, encaje, lenguaje, viaje, hereje. En las palabras derivadas de otras en las que la J precede de las letras A y O en la posición final. Por ejemplo, brujo, brujería, caja, cajita, cajera, flojo, flojera. Se escribe con J las palabras terminadas en gero, gería, las palabras que empiecen por eje y las conjugaciones de verbos terminados en decir, ducir y trajer. Palabras terminadas en aje. Uso de la H. Se escriben con H los prefijos hidra, hidro, hiper e hipo, hidráulico, hidrógeno, hipérbole, hipócrita. Se escribe con H todas las palabras que empiezan por el diptongo UE, como hueco, huelga, huella, huérfana, huérfano, huerto. Se escribe con H los prefijos hecto, hepta, hexa y emi, de las palabras compuestas como hectómetro, heptasílabo, hexágono, hemiciclo. Los compuestos y derivados también se escriben con H, excepto los derivados de hueso, huevo, hueco y huérfano, que escribimos elguista, óvulo, oquedad y orfandad. Todas las formas de los verbos cuyos infinitivos llevan H también se escriben. Hubo, habla, honra y hurtaron. Ya. Bueno, esta ha sido nuestra exposición acerca de los puntos y los signos de puntuación y también de las reglas ortográficas. Esperamos que nos hayan podido entender y muchas gracias. She calls me day and night.